Mierda. Miré la pantalla del celular con la mano temblorosa. La imagen que se reproducía era, sin lugar a dudas, la de mi hijo Matías y mi nuera Valeria. Era un vídeo de ellos dos, entrando a escondidas en nuestra casa y desvalijando la caja fuerte. Dale, apúrate, búscalo y terminemos antes de que vuelvan del spa, se escuchaba con una nitidez escalofriante la voz fría de Valeria, grabada por el micrófono de la pequeña cámara. Pensar que tenían $80.000 escondidos, con esto me puedo comprar todas las carteras de marca que siempre quise, continuaba, su voz teñida de una euforia codiciosa. Es la guita de mis viejos. Al final del día, es nuestra, remataba Matías, con la voz entrecortada por la excitación mientras aferraba las libretas de ahorro. En ese instante, los ahorros de toda una vida, el fruto de más de 30 años de esfuerzo y sacrificio de mi marido y míos, $80.000, se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. Javier fue nuestro hijo, nos robó todo, susurré, mientras las rodillas se me aflojaban y caía al suelo. Pero en medio del derrumbe, algo se iluminó con una claridad brutal. Todo encajaba. La verdadera naturaleza de mi hijo y su mujer quedaba expuesta, y con ella, el camino que yo debía tomar a partir de ahora. Mi nombre es Elvira Sánchez, tengo 66 años. Mi esposo, Javier Gómez, tiene la misma edad. Hace 3 años, Javier sufrió una ACV que le dejó secuelas leves. Los médicos le indicaron que no hiciera esfuerzos, así que ahora está jubilado y pasa sus días en casa, recuperándose lentamente. El sostén de nuestro hogar es mi trabajo precario, haciendo changas de limpieza en casas de familias en la zona norte y ayudando en el servicio de catering de un salón de fiestas en San Isidro. Es un trabajo físicamente exigente, pero indispensable para cubrir los medicamentos de Javier y nuestros gastos diarios. Gracias por todo, vieja, me dice Javier cada vez que vuelve de sus sesiones de kinesiología, con una gratitud que me parte el alma. Vivimos con austeridad, en una casita modesta pero llena de recuerdos en un barrio tranquilo, pero a pesar de todo, somos felices. Tenemos un hijo, Matías, de 35 años. Él, su esposa Valeria, de la misma edad, y nuestro nieto Tiago, de 8, viven en un barrio cerrado en Pilar, a unos 40 minutos en auto de nuestra casa. Desde que se casaron, Javier y yo hemos hecho todo lo posible por ellos. Les ayudamos con una suma importante para la fiesta de casamiento, unos $10.000 en aquel entonces. Nunca hemos olvidado un cumpleaños de Tiago o una fecha especial, siempre un regalo, una atención. Para las fiestas, era yo quien se encargaba de preparar el vitel toné y la ensalada rusa, tal como le gusta a Valeria, llevándolos a su casa para que no tuvieran que trabajar. Te quiero, abuela, me decía siempre Tiago, que era mi debilidad. Cada vez que nos visitaba los fines de semana, se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos. Su lugar preferido en el mundo, decía él, eran mis piernas. ¿No te duelen las rodillas, abuela? Para nada, mi amor. El regazo de la abuela es el lugar más cómodo del mundo. La sonrisa de mi nieto era un bálsamo que borraba cualquier cansancio. Sentía que por ese chico sería capaz de hacer cualquier cosa. Pero en los últimos meses, la actitud de mi hijo y mi nuera había empezado a cambiar. Antes, Matías llamaba para contarme cosas de la familia, del trabajo, de Tiago. Ahora, cada llamada giraba, de una forma u otra, en torno al dinero. Estamos hasta las manos, mamá, me decía con un suspiro. Entre la hipoteca, las expensas del barrio y el colegio de Tiago, la plata no alcanza. Con lo que gana Valeria en la inmobiliaria no hacemos nada. Qué situación difícil, hijo. Y encima, con esta inflación, ni te cuento. Ya tenemos que empezar a pensar en una mejor escuela para Tiago, y eso es más guita. Era cierto que el costo de vida en Argentina se había vuelto asfixiante. Me preocupaba el futuro de mi hijo y su familia. Javier también lo comentaba. Cuando nos jubilemos del todo, quizás seamos nosotros los que necesitemos una mano de él, decía. Claro, mi amor. La familia es para ayudarse, le respondía yo,
aunque una pequeña espina de incomodidad se me clavaba en el corazón. Últimamente, Matías solo se quejaba, y las palabras, gracias, o, por favor, habían desaparecido de su vocabulario. Desde la ayuda para la boda, habíamos contribuido con el anticipo para su primer auto, los gastos de la mudanza, el dinero para la cuota de ingreso al colegio de Tiago en total, sumaba más de $20.000 a lo largo de los años. Al principio, siempre agradecía. Ahora, parecía asumirlo como un derecho adquirido. ¿Y Valeria cómo anda?, le pregunté un día por teléfono. Bien, respondió Matías con desdén. Bueno, más o menos. Anda de mal humor. Está estresada por la guita, ¿viste? Pobrecita, qué macana. Yo quería a Valeria como una hija. Era la mujer que mi hijo había elegido, y por eso, para mí, era una buena persona. Sin embargo, algunas frases que Tiago soltaba de vez en cuando me dejaban un sabor amargo. Abu, el otro día escuché a papá y a mamá hablando, me dijo una tarde mientras dibujábamos en la mesa de la cocina. ¿Así? ¿Y qué decían? Decían algo de vos, susurró, y a sus 8 años, parecía intuir que estaba revelando un secreto. Pero su corazón puro no podía guardárselo. Papá dijo que la abuela seguro que tiene un montón de guita guardada. Sentí un frío recorrer mi espalda. Seguramente era un malentendido. Mi hijo no podía pensar así de mí. Tiago, tenés que querer mucho a papá y a mamá, ¿sabes? Sí, pero a vos también te quiero mucho, abuela. Su sonrisa inocente me devolvía la fe en nuestros lazos familiares. Qué ingenua fui en ese momento, sin tener la menor idea de la tormenta que se avecinaba. Nuestros ahorros de toda la vida sumaban $80.000. Era una combinación de la indemnización de Javier cuando se jubiló anticipadamente y el dinero que habíamos juntado peso a peso, dólar a dólar, durante más de 30 años. Teniendo en cuenta los posibles gastos médicos futuros de Javier y los costos de la vejez en un país sin estabilidad, no era una fortuna, pero era nuestro colchón de seguridad. Jamás le habíamos dicho a Matías la cifra exacta. Che, mamá, ¿ustedes se arreglan bien solo con la jubilación?, me preguntó un día, como al pasar. Con la jubilación de tu papá y mis changas, vamos tirando, le contesté. ¿Y ahorros? ¿Cuánto tienen más o menos? La pregunta directa me descolocó. No mucho, hijo. Lo normal para la vejez, juntando de a poquito. ¿Pero cuánto?, insistió. Su curiosidad era casi agresiva. Aunque fuéramos familia, no sentía la obligación de revelarle cada detalle de nuestras finanzas. No te preocupes, Matías. Nos arreglamos solos. Recuerdo perfectamente su expresión en ese momento, una mueca de disgusto, como si le estuviera ocultando un tesoro que le pertenecía. Lo que no sabía era que esa pregunta era solo el prólogo de la pesadilla que estaba por comenzar. Las peticiones de dinero empezaron al mes siguiente. Hola, mamá. ¿Todo bien? Necesito hablar con vos, me llamó Matías. Su tono de voz era extrañamente formal. ¿Qué pasó, hijo? Mirá, estoy con un quilombo con la tarjeta de crédito y necesito 300.000 pesos. ¿Me los podrás prestar? 300.000 pesos no era una cifra menor para mí. Pero imaginar a mi hijo en problemas me ablandaba el corazón. No pude negarme. Está bien. Mañana voy al banco y te hago la transferencia. Gracias, vieja. En serio, me salvás. Te juro que te lo devuelvo. Su voz aliviada me tranquilizó. Somos familia. En las malas, hay que estar. Al día siguiente, le transferí el dinero. Me sentí bien por haberlo ayudado, y se lo conté a Javier. Está bien lo que hiciste, es nuestro hijo, me dijo. Sí, es lo que corresponde, respondí. Pero el dinero nunca fue devuelto. Y peor aún, al mes siguiente, la exigencia fue mucho mayor. Mamá, pasó algo terrible. Valeria tuvo que ser internada de urgencia,
me llamó Matías, con la voz cargada de pánico. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Valeria? No sé bien, parece algo del apéndice, pero complicado. La tienen que operar y nos piden 500.000 pesos para cubrir los gastos de la clínica. 500.000 pesos. La cifra era considerablemente más alta. Pero si la salud de Valeria estaba en juego, no había tiempo para dudar. Ya mismo me ocupo, hijo. ¿Ella está bien? Sí, está asustada. Pero los médicos dicen que con la operación se va a recuperar. Corrí al banco y retiré el dinero. Era una emergencia familiar. Si tenía que usar nuestros ahorros para salvar a Valeria, lo haría sin pensarlo. Sin embargo, una semana después, mientras hacía las compras en el supermercado, me la encontré de frente. Valeria. ¡Qué alegría verte! ¿Ya te dieron el alta? ¿Cómo te sentís? Ella se quedó pálida por un segundo, su rostro una máscara de confusión. Ah, hola, Elvira. Sí, por suerte todo bien. Pero su aspecto no era el de alguien que acababa de pasar por una cirugía mayor. Tenía buen color, el pelo impecable y sostenía 2 bolsas de supermercado que parecían pesar 1 tonelada. ¿No te duele la cicatriz? No, ya estoy perfecta, dijo, y casi sin despedirse, se escabulló por otro pasillo. Me quedé extrañada, pero no quise darle más vueltas. Quizás se había recuperado muy rápido. Al mes siguiente, otra llamada. Mamá, necesitamos 200.000 pesos para un curso especial de matemática para Tiago. ¿Un curso? Pero si está en 2º grado y 200.000 pesos me parece una locura. Sí, pero es que le está costando mucho y este es un programa especial, importado. Queremos darle la mejor educación posible, empezar desde ahora para que tenga un buen futuro. Un curso de 200.000 pesos para un nene de primaria. Sonaba exorbitante, pero si era por la educación de mi nieto, no podía escatimar. Está bien, hijo. Por Tiago, lo que sea. Con eso, en 3 meses, les había prestado 1.000.000 de pesos. Nunca me habían devuelto un centavo, pero Matías siempre prometía que lo haría. Confiaba en que, cuando su situación mejorara, empezarían a devolverlo, aunque fuera de a poco. Lejos de mejorar, su actitud se volvió más hostil. Elvira, ¿hasta cuándo piensas seguir trabajando?, me espetó Valeria un día que vino de visita. Ya tiene 66 años. Debería dejar esas changas y venir a ayudarnos con la casa y con Tiago. Pero Valeria, con la medicación de Javier y los gastos, necesito el dinero. ¿La medicación? Por favor, con la medicación básica que le cubre la obra social es suficiente. No necesita nada más. Sus palabras me dejaron helada. La medicación de Javier era la que le había recetado su neurólogo, era esencial. No era un lujo. Valeria, esa medicación. Están gastando de más. Si tuvieran esa plata extra, podrían dárnosla a nosotros, que la necesitamos más. No supe qué responder. Que la esposa de mi hijo dijera algo así era inconcebible. Matías, por supuesto, la apoyaba. Mamá, con las jubilaciones les alcanza y les sobra. Nosotros sí que estamos complicados. Pero tenemos que pensar en nuestra vejez, en el futuro. ¿Qué futuro? Si ya tienen 66 años. Nosotros somos los que tenemos un futuro por delante y estamos preocupados. Incluso empezaron a criticar los traslados de Javier a kinesiología. Javier, ir en taxi al hospital es un derroche, dijo Valeria. ¿Por qué no va en colectivo? Pero Valeria, le cuesta caminar, no puede subir y bajar del colectivo con facilidad. Son excusas. Lo están malcriando demasiado. Javier agachaba la cabeza, en silencio. Sentía que era una carga para todos. No le hagas caso, mi amor. Es una consulta necesaria, lo consolaba yo, pero el veneno de sus palabras ya había hecho efecto. La presión era cada vez más intensa.
Y un día, ocurrió el hecho que marcó un antes y un después. Matías y Valeria vinieron a casa, con Tiago. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo Matías con una seriedad que no le conocía. Valeria, a su lado, asentía con una expresión tensa. ¿Qué pasa? Mamá, nosotros nos vamos a hacer cargo de ustedes cuando sean más grandes. Así que danos tus libretas de ahorro y las tarjetas. Nosotros vamos a administrar la plata. ¿Las libretas?, pregunté, atónita. Jamás hubiera imaginado una petición así. Sí. Y la jubilación también. Todo lo administramos nosotros, añadió Valeria, implacable. Les daremos una mensualidad para sus gastos, no se preocupen. Pero me da un poco de desconfianza dejar todo en manos de otros. Preferimos manejarlo nosotros. En cuanto me negué, el rostro de Matías se transformó. ¿Qué? ¿No confías en tu propio hijo? Así nos pagás todo lo que hacemos por ustedes. No es eso, es que me lo piden de repente. Venimos a verlos todas las semanas. Y este es el agradecimiento, gritó Valeria, fuera de sí. ¿No te das cuenta de que lo hacemos por tu bien? Porque nos preocupamos. Tiago, asustado por la atmósfera violenta, tironeaba de mi falda. Abuela, ¿qué pasa? Nada, mi amor, tranquilo, lo abracé, tratando de protegerlo, y me enfrenté a ellos. Matías, Valeria, todavía podemos cuidarnos solos. Y podemos administrar nuestro dinero. Gracias, pero no. Claro que no pueden, estalló Matías. La gente mayor pierde la noción del dinero. Lo hacemos para protegerte. Ese día, finalmente se fueron, derrotados pero furiosos, dejando una tensión irrespirable en el aire. Tiago se fue con una carita de preocupación que me rompió el corazón. Esa noche, hablé con Javier. ¿Hice bien? Sí, Elvira, hiciste lo correcto. Es nuestra plata. Es nuestro derecho a administrarla, respondió, pero su voz carecía de convicción. La presión de nuestro hijo lo estaba debilitando. Unos días después, Tiago me contó algo que me heló la sangre. Abuela, papá y mamá dijeron que sos una rata. Mi corazón se encogió. Decirle eso a un niño de 8 años. Yo te quiero mucho, abuela, me dijo Tiago, con su pureza intacta. Pero era evidente que estaba confundido por lo que oía en su casa. Matías incluso llegó a usar a Tiago para atacarme. Mamá, Tiago me dijo que estuviste muy fría con él, andaba llorando por los rincones, me dijo por teléfono. Eso es imposible, Matías. Tiago jamás diría algo así. Los chicos son sinceros. Si te sintió fría, por algo será. Es tu actitud, mamá. Era una mentira descarada, pero una parte de mí dudaba. ¿Y si yo era la que estaba equivocada? Si lo mejor para ellos era que les entregara todo. Pero esto no se sentía como amor familiar. Se sentía como una extorsión. Una duda oscura crecía en mi interior. En medio de esa angustia, Javier tuvo una idea. Elvira, necesitamos un respiro. Vámonos un día por ahí. Pero Matías y Valeria van a decir que derrochamos el dinero. Al diablo con lo que digan. Nosotros también tenemos derecho a disfrutar un poco de la vida. Sus palabras me conmovieron. Tenía razón. Nosotros también merecíamos ser felices. Vi una oferta en internet. Un día de spa en el Delta del Tigre, con almuerzo y traslado incluido. Muy barato, 3.000 pesos por persona. Me parece una idea excelente, acepté, ilusionada con la idea de pasar un día a solas con mi marido. Mientras planeábamos el viaje, recordé algo que me preocupó. En el noticiero habían hablado de una seguidilla de robos en casas de la zona. Deberíamos tomar alguna precaución, le dije a Javier. Decidimos comprar una de esas pequeñas cámaras de vigilancia que se usan para mascotas. Era discreta,
se conectaba al Wi-Fi y me permitía ver la imagen en tiempo real desde mi celular. ¿Te parece que esto va a servir de algo?, preguntó Javier, escéptico. Peor es nada, respondí mientras la colocaba discretamente en un estante de la biblioteca del living. Jamás imaginé que esa pequeña cámara se convertiría en la prueba crucial de un crimen. Guardé las libretas de ahorro y el documento de Javier en la caja fuerte del dormitorio, como siempre. También dejé unos $300 en efectivo que tenía. Voy a avisarle a Matías, le dije. Lo llamé por teléfono. Hijo, mañana con tu papá nos vamos a pasar el día a un spa en Tigre. Ah, ¿sí? Qué raro ustedes. Necesitamos un descanso. Es cerca, así que para la tardecita ya estamos de vuelta. Bueno, que la pasen lindo. Cuídense, dijo con una amabilidad que sonó completamente falsa. Cualquier cosa, me llaman. Gracias, hijo. A la mañana siguiente, nos subimos al micro de la excursión. Hacía años que no hacíamos algo así. Qué lindo es salir un poco solos, ¿no, Elvira?, dijo Javier. Sí, últimamente solo pensaba en los problemas con Matías. Durante el viaje, charlamos de nuestras cosas, de recuerdos, y sentí como el peso de mis hombros se aligeraba. Por unas horas, podíamos olvidarnos de todo y disfrutar de nuestro tiempo juntos. El spa era un lugar precioso, rodeado de la vegetación exuberante del delta. La salud de Javier estaba bien ese día. Habíamos reservado un circuito de aguas termales privado. Este lugar te va a hacer bien para la rehabilitación, le dije mientras nos sumergíamos en el agua cálida. Charlamos en voz baja, disfrutando del silencio. Elvira, gracias por todo, me dijo de repente. ¿A qué viene eso ahora? Desde que me enfermé, toda la carga cayó sobre vos. Somos un equipo, Javier. Es lo que corresponde. Pero también te dejé sola con el tema de Matías, dijo con un dejo de culpa. El tema de Matías se va a solucionar. Ahora disfrutemos de este momento. El almuerzo fue delicioso. Pasamos un día tranquilo y relajado, algo que no teníamos desde hacía mucho tiempo. Mientras conversábamos con otra pareja de nuestra edad, sentí que por un momento éramos un matrimonio de jubilados normal y feliz. ¿Tienen hijos?, nos preguntaron. Sí, uno de 35, respondí. Qué bueno. Ya es un apoyo para ustedes. Sonreí con amargura. Ojalá fuera así. A las 4 de la tarde, emprendimos el regreso. Javier estaba contento. Tenemos que repetir, vieja. Claro que sí. Fue un día que nos sirvió para reconectar, para reafirmar nuestro vínculo. Un día perfecto. Llegamos a casa a las 6 de la tarde. Y entonces, el horror. Javier, la puerta de entrada está abierta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La puerta estaba apenas entornada. Ladrones, susurró Javier. Entramos con el corazón en la boca, y la escena que encontramos nos dejó sin aliento. El living estaba revuelto. Muebles corridos, cajones abiertos, papeles desparramados por el suelo. Parecía que un huracán había pasado por allí. El dormitorio estaba igual. El contenido del placar tirado por el piso, la ropa revuelta. Habían profanado hasta el pequeño altar de mi madre, buscando algo entre sus recuerdos. Elvira, la caja fuerte, gritó Javier con la voz temblorosa. Corrí hacia el dormitorio. Estaba forzada. La habían abierto con alguna herramienta. Dentro, no había nada. Las libretas, los documentos, los $300, todo había desaparecido. ¿Tu reloj también?, exclamó Javier. El reloj que había heredado de su padre, su único objeto de valor sentimental, ya no estaba. Tampoco el collar que me había regalado en nuestro aniversario de casados. Tengo que llamar a la policía. Pero antes, necesitaba confirmar una sospecha. Abrí la aplicación del banco en mi celular.
El saldo de la cuenta me golpeó como un puñetazo en el estómago. $80.000. Retiraron todo. Hoy a las 2 de la tarde. Justo a la hora en que nosotros estábamos relajándonos en el spa. ¿Quién podía saber la clave?, susurré, horrorizada. No solo se habían llevado las libretas, sino que conocían el número de PIN. Y las únicas personas que lo sabían éramos Javier y yo. Y Matías. Con las manos temblando, lo llamé. Matías, ¿qué tal? Pasó algo horrible. Entraron a robar a casa. ¿Qué? ¿Están bien? No les pasó nada, su voz sonaba genuinamente sorprendida. Nosotros estamos bien, pero dieron vuelta a la casa. Se llevaron las libretas, toda la plata, los $80.000. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, la zona está peligrosa últimamente. Hijo, ¿ustedes qué hicieron hoy?, le pregunté, y el tono de su voz cambió por completo. ¿Qué? Nos estás acusando a nosotros. No puedo creerlo, mamá. ¿En serio pensás que fuimos nosotros? ¡Qué decepción! Del otro lado de la línea, escuché la voz de Valeria. Elvira, es una vergüenza que dude de nosotros. Con todo lo que nos preocupamos por usted. No es eso, es que... ¿Entonces qué es? Nos tratás como a delincuentes, gritó Matías, y me cortó el teléfono. Javier, se enojaron muchísimo. Dicen que no fueron ellos. Mi marido estaba igual de confundido. No queríamos creerlo, pero las circunstancias eran demasiado sospechosas. Y de repente, lo recordé. La pequeña cámara en la biblioteca. Javier, vamos a ver la grabación. Abrí la aplicación en el celular y reproduje el vídeo. La escena que apareció en la pantalla era irreal. A la 1 de la tarde, la puerta principal se abría y dos figuras entraban sigilosamente. La imagen era nítida. Eran Matías y Valeria. Mierda. Miré la pantalla sin poder creerlo. Mi hijo y mi nuera invadiendo nuestro hogar. Dale, apúrate, búscalo y terminemos antes de que vuelvan del spa, se escuchaba la voz de Valeria. La caja fuerte está acá, decía Matías, acercándose con una barreta en la mano. Mirá dónde la tenían escondida, los viejos. Mientras forzaban la cerradura, la conversación continuaba. Acá están las libretas. La clave es la fecha de mi cumpleaños, seguro. Pensar que tenían $80.000 escondidos, con esto me puedo comprar todas las carteras de marca que siempre quise. La alegría en la voz de Valeria era obscena. Saco todo ya mismo y lo muevo a otra cuenta, decía Matías, excitado. Por fin. Es la guita de mis viejos. Al final del día, es nuestra. Obvio que es nuestra. Con la cantidad de veces que venimos a visitarlos, es lo mínimo que nos deben. En menos de media hora, salieron de la casa, como si nada hubiera pasado. Caí de rodillas. Javier fue Matías, de verdad fue él. Mi marido estaba pálido, en estado de shock. Nuestro propio hijo nos había robado. La prueba era irrefutable. El vídeo contenía cada segundo del delito. Y la clave, efectivamente, era la fecha de cumpleaños de Matías. Un número que solo la familia conocía. Vamos a ir a la policía, dije, con una determinación que nacía del fondo de mi dolor. Por más que fuera mi hijo, un crimen es un crimen. A la mañana siguiente, con el archivo de vídeo en un pendrive, fuimos a la comisaría. Esto es allanamiento y robo, sin ninguna duda, dijo el oficial que nos atendió después de ver el vídeo. El monto robado es muy elevado. Es un delito grave. Es mi hijo, confesé con la voz quebrada. Señora, que sea un familiar no cambia nada. De hecho, es peor, porque se aprovechó de su confianza. El policía fue comprensivo, pero firme. Vamos a iniciar el procedimiento legal. Con esta prueba, pediremos una orden de arresto de inmediato.
Mañana a primera hora podemos actuar. Hicimos la denuncia formal y volvimos a casa. Elvira, ¿estamos haciendo lo correcto?, preguntó Javier. No tenemos otra opción, Javier. Es el único camino. Mi corazón era un nudo de emociones contradictorias. Entregar a mi propio hijo a la policía, ¿era eso lo que una madre debía hacer? Pero lo que ellos habían hecho era imperdonable. Esa noche, sonó el teléfono. Era Valeria. Hola, Elvira. ¿Cómo está? ¿Alguna novedad de lo de ayer? Me preguntaba por el robo con una naturalidad pasmosa. Hicimos la denuncia en la policía, respondí, seca. Ah, qué bien. Ojalá atrapen a los culpables. Su cinismo me revolvió el estómago. ¡Qué capacidad para mentir! Valeria, ¿qué estuvieron haciendo ustedes ayer? Nosotros. En casa, todo el día. Corté la comunicación. Pensaban seguir con la mentira hasta el final. Pero ya todo estaba dicho. A la mañana siguiente, se enfrentarían a la realidad. A las 7 de la mañana, acompañé a los policías a la casa de mi hijo. Ver el patrullero estacionado frente a su puerta me causó un dolor agudo en el pecho. Pero era necesario. Tenían que entender la gravedad de sus actos. Policía. Abran la puerta. Necesitamos hablar con el señor Matías Gómez, dijo uno de los oficiales por el intercomunicador. Se escuchó una voz somnolienta y alarmada. ¿Policía? ¿Qué pasa? Le explicaremos personalmente. Por favor, abra. Minutos después, Matías apareció en la puerta. Estaba en pijama, visiblemente alterado. ¿Qué ocurrió? Señor Matías Gómez, queremos hacerle unas preguntas sobre sus actividades en el día de ayer a la 1 de la tarde, dijo el oficial, consultando su libreta. En ese preciso instante, mi celular sonó. Era Valeria. Elvira. ¿Qué hizo? ¿Por qué está la policía acá?, gritaba, histérica. Ustedes saben muy bien lo que hicieron, respondí. ¿De qué habla? Nosotros no hicimos nada. Ayer, mientras no estábamos, entraron a casa y se robaron todo el dinero. Eso no es verdad, seguía negando, desesperada. Mientras tanto, el oficial continuaba con Matías. En el domicilio de las víctimas había una cámara de seguridad que grabó todo el hecho. Su rostro y el de su esposa se ven claramente. Cámara de seguridad, la cara de Matías se descompuso. No tenía ni idea de su existencia. Quedan detenidos por allanamiento y robo en calidad de autores materiales. En el momento en que el policía sacó las esposas, Matías cambió su discurso. Pero es la guita de mis viejos. Al final iba a ser mía de todas formas. Claro. Con todo lo que hacemos por ellos, es lo que nos corresponde, gritó Valeria, que había salido a la puerta. El motivo no justifica el delito, dijo el oficial, y le colocó las esposas. Fue entonces cuando la realidad los golpeó. Sus rostros se desfiguraron por el pánico. Esperen. Mamá, perdóname. Por favor, suplicó Matías. Elvira, por favor, se lo pido, lloraba Valeria. De repente, su arrogancia se había transformado en un ruego patético. Pero ya era demasiado tarde. Podemos arreglarlo hablando. Somos familia, gritaba Valeria, completamente fuera de sí, mientras se llevaban a Matías, que ya no ofrecía resistencia. Los vecinos, alertados por el alboroto, habían salido a la calle. El espectáculo de nuestro hijo y nuestra nuera siendo arrestados fue presenciado por todo el barrio. A Valeria también se la llevaron en otro patrullero. Hasta el último segundo, siguió gritando que la perdonara, pero mi corazón ya se había convertido en una piedra. Cuando volví a casa, lo primero que pensé fue en Tiago. Abuela, ¿dónde están papá y mamá?, me preguntó por teléfono, con la voz llena de angustia. No los vas a poder ver por un tiempo, mi amor.
Lo siento mucho. ¿Es porque me porté mal? No, mi vida. Vos no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. Tiago no tenía la culpa de nada. Y yo iba a protegerlo. La investigación posterior reveló que, de los $80.000, ya habían gastado casi 10.000 en carteras de lujo y otros caprichos de Valeria. El resto del dinero, los objetos de valor y las compras de lujo fueron recuperados. El juicio fue rápido. Matías fue condenado a 2 años de prisión en suspenso. Valeria, a 1 año y 6 meses de prisión efectiva. La premeditación del acto y el elevado monto del robo fueron agravantes. Matías fue despedido de su trabajo. Los padres de Valeria le retiraron todo su apoyo y le prohibieron volver a contactarlos. El departamento donde vivían fue desalojado por falta de pago. Sus vidas se habían desmoronado por completo. A Tiago, por supuesto, lo acogimos nosotros. Abuela, ¿de verdad me puedo quedar a vivir acá? Claro que sí, mi amor. El abuelo y yo te vamos a cuidar siempre. Al principio le costó adaptarse, pero poco a poco, nuestra casa se convirtió en su hogar. 1 año después, como habíamos prometido, los 3 volvimos a ese mismo spa en el Tigre. Abu, qué lindo que es este lugar, dijo Tiago, chapoteando feliz en el agua. Sí, mi amor. Vamos a venir más seguido. Javier me miró y me dijo en voz baja, si no hubiera pasado lo del año pasado, nunca hubiéramos encontrado esta paz. Seguirían presionándonos y haciéndonos la vida imposible. Tenés razón, respondí. Fue una decisión terrible, pero fue la correcta. Sumergida en el agua tibia, junté las manos en un gesto de gratitud silenciosa. En su momento, el hecho de que hubieran revuelto el altar de mi madre me pareció una profanación imperdonable. Pero ahora, mi corazón estaba en calma. A mis 66 años, había aprendido que podía defender mi propia vida. Sos una genia, abuela, me dijo Tiago, y sus palabras inocentes me hicieron sonreír. Instalamos un nuevo sistema de seguridad en casa y diversificamos nuestros ahorros en diferentes bancos. Nunca más volvería a confiar ciegamente en alguien solo por ser familia. Los vecinos, lejos de criticarme, me mostraron su respeto. Hiciste muy bien, Elvira. Un delincuente es un delincuente, aunque sea de la familia. Fuiste muy valiente. Mis compañeras de trabajo también me apoyaron. La familia no te da derecho a todo. Tenemos que aprender de vos, Elvira. Los fondos para la educación de Tiago están asegurados en una cuenta aparte. Deseo con toda mi alma que él tenga una vida feliz, una vida diferente a la de sus padres. Tiago, ¿vos entendés por qué lo que hicieron papá y mamá estuvo mal?, le pregunté un día. Sí. En el cole me enseñaron que no se puede agarrar la plata de otras personas. Exacto. Y aunque sea de la familia, lo que está mal, está mal. Yo nunca voy a hacer nada malo, abuela. Y te voy a cuidar siempre. Yo sé que sí, mi amor. Proteger la pureza del corazón de Tiago es ahora mi misión en la vida. Mi hijo y mi nuera a veces me escriben cartas desde la cárcel. Nunca he respondido. No sé si su arrepentimiento es genuino, y las palabras ya no me alcanzan. Llegó otra carta, Elvira, me dice Javier. Tírala, por favor. Él respeta mi decisión. La familia no es una excusa para perdonar un crimen. Esa es la lección más importante que he aprendido en este último año. Los lazos de sangre son importantes, sí, pero el respeto mutuo lo es mucho más. He aprendido que las personas mayores tenemos el derecho y la capacidad de defendernos con firmeza. Y que el verdadero amor, a veces, exige tomar decisiones difíciles. A mis 66 años, descubrí que tengo el derecho a luchar por lo que es justo, sin importar la edad. Mis días con Javier y Tiago son mucho más tranquilos que antes. Sin preocupaciones económicas, sin el miedo a ser engañada. Quizás, este es el verdadero amor familiar. Abuela,
El domingo que viene podemos volver al spa. Claro que sí, mi amor. Vamos. Nuestra nueva vida apenas comienza. Pero de algo estoy segura, nunca más permitiré que nadie me utilice. Defenderé mi dignidad. Desenmascararé a los lobos que se visten con piel de cordero y usan la palabra familia para manipular. Y lo más importante de todo, he aprendido a reconocer a quienes me aman de verdad. Personas como Tiago, que me quieren con un corazón puro. Ese es el verdadero significado de la familia. Finalmente, a mis 67 años, tengo una nueva misión: criar a Tiago para que